Buenas noches. A nombre de la Fundación Cultural Entre Líneas, les damos la bienvenida a este evento tan importante para nosotros y en el cual tendremos dos actividades. La primera actividad es el lanzamiento de la publicación semestral Páginas para leer entre líneas, que estará a cargo de Carlos Mario González, Santiago Alarcón Zapata y Eduardo Gómez, autores de los textos que serán publicados en esta oportunidad. La segunda actividad es el lanzamiento y presentación del proyecto Diálogos en la Ciudad para 2021, que en esta ocasión abordará el ciclo Aquel libro y que estará a cargo de Carlos Mario González. Para los interesados en adquirir la publicación Páginas para leer entre líneas, pueden comunicarse al correo de la Fundación, que se escribe todo en minúsculas y seguido fundacionculturalentreLíneas@gmail.com, o pueden comunicarse al número celular 321-462-6239. Finalmente, agradecemos a la Biblioteca Pública Piloto y a las entidades que nos apoyan: Inti Salud, Fundación Confiar, Librería Al Pie de la Letra y haylibros.com. Bienvenidos y esperamos que disfruten de este evento. Un cordial saludo. Es para mí, soy Carlos Mario González, soy miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional. Les decía, es para mí de verdad muy satisfactorio poder dirigirme a ustedes en el propósito que hoy tenemos de lanzar el primer libro de una serie que esperamos que sea muy larga en el tiempo, que lleva por título genérico Páginas para leer entre líneas. Este primer número es un homenaje a Estanislao Zuleta y yo estoy aquí hablando ante ustedes porque he escrito uno de los 3 artículos que están integrados en este texto y quiero hacer una breve reseña, quiero hacer una consideración sobre los contenidos del artículo que he realizado y que aparecerá en este primer número de Páginas para leer entre líneas. Mi artículo lleva por título ¿Qué es un maestro? El caso Estanislao Zuleta y el problema de su transmisión. Es un artículo de unas 100 páginas más o menos, en el formato que tendrá Páginas para leer entre líneas. Y yo espero que ese artículo, si no se comparte, por lo menos suscite algunas inquietudes en quienes lo lean. Para comenzar a señalar los lineamientos que he tratado de adelantar en este artículo y para animarlos a que compren el libro, es un libro que saldrá con un precio módico, 5,000 pesos. Es un libro que tendrá unas 300 páginas y lo queremos ofrecer a ese módico precio, 5,000 pesos colombianos. Para quienes viven en otros países es más o menos $1.50, y lo hemos querido ofrecer a ese precio muy conscientes de que una de las formas de exclusión de la relación con los libros que hay en la sociedad actual es el costo de los libros, y máxime, por ejemplo, en un país como Colombia. Entonces nosotros, que tenemos un interés muy grande en propagar las herramientas culturales que permitan una actitud crítica con respecto a la sociedad y las formas de organización de la vida cotidiana, pues hacemos un esfuerzo para poder poner al alcance de la mayoría de la gente, del mayor número posible, este texto. En lo relativo al que me corresponde pues reseñar, que es el mío, yo he de comenzar con algo que es un poco anecdótico, pero que también es muy significativo. Este artículo tiene ya varios años de existencia, de haber sido elaborado.
Y este artículo debió haber salido el año pasado, cuando se quería rendir homenaje a los 30 años del fallecimiento de Estanislao Zuleta y a los 80 de su nacimiento. Pero, bueno, me equivoqué, no los 80 de su nacimiento, en el 20 estábamos celebrando los 85 años de nacimiento de Estanislao. Estanislao nació en el 35 del siglo XX y murió en el 90. Entonces decía que este artículo tiene una historia que le precede, que no deja de ser significativa. Y es que este artículo no había podido ser publicado, porque en 2 ocasiones este artículo fue vetado, fue censurado. Fue censurado por espíritus no muy claros en la razón de la censura. Aunque creo que se puede más o menos deducir. Este artículo fue censurado porque así lo adujeron quienes lo vetaron, porque este artículo incomodaba gente. Y efectivamente, yo fui muy consciente, incluso en la presentación yo digo que este es un artículo militante. Cuando digo militante, no es militante partidista, sino que milita a favor de la defensa del legado intelectual de Estanislao Zuleta. Milita a favor de poder proveer una interpretación de Estanislao Zuleta que salve, que resguarde el gran contenido de su enseñanza. Y entonces quienes vetaron el artículo lo hicieron porque incomodaba, de un lado, a espíritus académicos que quieren presentar un Estanislao Zuleta edulcorado, con las espuelas amputadas, un Estanislao Zuleta muy presentable, por fuera de cualquier dimensión crítica, potente, donde esos elementos centrales en Estanislao, como el psicoanálisis o como el marxismo, por no decir todos los perfiles agudamente críticos que él tomaba en otros saberes, le fueran esquilmados para presentar un Estanislao bonachón querido, y por eso no se podía incomodar a quienes hacen parte de esa promoción academicista de Estanislao. Pero de otro lado, los censuradores del artículo lo hacían porque no se quería incomodar a quienes, a nombre de Estanislao Zuleta, incluso colgándose ese nombre en sus organizaciones, hacen exactamente lo contrario de lo que Estanislao Zuleta enseñó con su existencia y con su obra. Y entonces un Estanislao Zuleta que fue siempre ejemplo de una relación con el conocimiento caracterizada por la complejidad, es decir, por la articulación de diversos saberes como herramientas para intervenir problemas puntuales, algunos sin pudor, nombrándose, como dije, con el mismo nombre de Estanislao Zuleta, se dedican únicamente a segmentar a Zuleta y entonces, por ejemplo, a hacer una promoción de literatura. Entonces toman un aspecto del inmenso aporte de Zuleta como fue la literatura, y estas personas entonces piensan que están haciendo una transmisión de Estanislao Zuleta porque simplemente hacen un club de literatura y porque consideran todo lo otro asunto accesorio o secundario, y no se promueve una formación integral, una formación que acate realmente uno de los grandes principios de la enseñanza de Zuleta. Los saberes no son compartimentos estancos, no son disciplinas aisladas, los saberes se entrelazan como herramientas que potencian la aproximación a esas problemáticas que uno está ocupándose, de las que uno está ocupándose. Entonces, bueno, la antesala de este artículo fue esa censura porque no se quería incomodar o a los que quieren llevar a Zuleta al buen tono
al estilo políticamente correcto o a quienes han metamorfoseado y por ende desnaturalizado totalmente la enseñanza de Estanislao Zuleta y se han aplicado a hacer simple y llanamente una transmisión de la literatura. Porque es que ni siquiera en la transmisión de la literatura se cumple lo que Estanislao legó, si es que se entiende efectivamente que para mirar la literatura se necesitan también los ojos que han aportado los otros saberes. Pero bueno, por fortuna la Fundación Cultural Entre Líneas no hace parte de esa visión tan lamentable de lo que es la producción del pensamiento, y este artículo sale, digamos, del ostracismo en el que se encontraba y puede ser ofrecido a la reflexión y a la discusión por parte de ustedes. Yo en este artículo pues trato de plantearme un problema que es muy importante y es el problema de la transmisión de un legado intelectual. Pero lo quiero anteceder, o lo antecedí mejor en la redacción del mismo, por una reflexión sobre qué es un maestro. Porque, por ejemplo, en esas contradicciones que habría que decir que son infames, en que incurren algunos que se presentan como exponentes de la enseñanza de Zuleta, estas personas denostan de los maestros, descalifican a los maestros, consideran de una forma ingenua, pues de una ingenuidad que no tiene par, que el maestro es un autoritario que impone. Yo no puedo entrar ahora en detalles con eso porque me parece a veces tan insulsa esa discusión. Pero claro, como se hace una diatriba contra los maestros y como se piensa que nuestra época en buena hora ha dado finiquito a la figura del maestro, yo comienzo ese artículo con una pregunta sobre qué es un maestro. Por un lado, para precisar bien qué quiere decir esa figura, cuáles son las relaciones de esa figura, por ejemplo, con la enseñanza, cuál es el lugar en la cultura misma. Pero de otro lado, porque me importa mucho reivindicar esa figura y porque considero que es lamentable que a nombre de Estanislao Zuleta se ponga en interrogación, en cuestión y en objeción una función magisterial que no solamente Estanislao encarnó con su propia vida, sino que Estanislao siempre reconoció como el efecto que se había traducido en él de los grandes maestros que también lo habían constituido a él. Entonces yo comienzo el artículo tratando de hacer una reflexión sobre qué es un maestro y obviamente avanzando en el debate contra estas posiciones que piensan que el maestro es un tirano que coarta la libertad, que es un obstáculo y que hay que invocar en la muerte de los maestros. Por ende, que la figura magisterial no solamente no debe ser objeto de admiración, sino que no debe existir. Insisto, pues, y eso lo podrán ver en el desarrollo del texto, desde una ingenuidad, porque creen que todo poder es maldito y no alcanzan a entender ni el ABC de lo que formula el mismo Estanislao Zuleta para señalar que la relación con la ley y por consecuencia de los agenciamientos de poder es imprescindible en la condición humana y que el problema no es poder, no poder, sino poder democrático, poder autoritario. Pero a partir de eso se me fue delineando una inquietud y es el problema de la transmisión. La transmisión es condición del lazo social. La humanidad es una cadena. Esa cadena hace que las generaciones posteriores recojan de las anteriores, pero el problema es qué recogen y cómo lo recogen. Cómo se logra que
algo alcanzado en una época logre hacer efectiva presencia en otra época posterior. En fin, yo en esa primera parte lo que trato pues es de hacer una decidida defensa de la figura del maestro y de su necesidad, y abro el camino para indagar el problema de la transmisión, que es el punto que a continuación en otro subtítulo trato de abordar en mi artículo, que es transmitir. Y voy a decir algunos lineamientos que me propuse acometer en esa escritura. La transmisión acarrea ligar el pasado con el presente. Ese es el problema. En cierta forma, transmitir es vivificar a los muertos. Cuando se trata, por ejemplo, de transmitir el legado de pensadores que ya no están en vida, como el caso de Zuleta. Pero el problema de la transmisión no se puede entregar a esa visión idealista, lo repito, que piensa que la verdad se impone por sí misma. Que si alguien pervive simplemente porque en su lucidez ha conseguido configurar una verdad que por sí misma tiene el poder de permanecer. Eso es idealismo puro y rampante. La verdad no es un asunto únicamente de una racionalidad, de una argumentación. La verdad es un asunto también político, en el sentido de que tiene que tener fuerzas de poder que la logren encabalgar para poder mantenerse en el tiempo. En otras palabras, la sociedad, y particularmente la que nosotros tenemos, tiene un sedazo que le permite transmitir todo aquello que reproduce a esa misma sociedad. Por ejemplo, a la sociedad capitalista. Entonces recoge a todos aquellos que de alguna manera favorecen la reproducción de las condiciones sociales en que vivimos. Y los pensadores que son muy hirientes y muy críticos los suele o lanzar al ostracismo y entonces no volver a dar cuenta de ellos, y a través de las instituciones oficiales entonces no poner esos pensadores en conocimiento de las nuevas generaciones, o si esos pensadores jugaron en algún momento del pasado un papel muy importante que es imposible de encubrir, entonces lo que hacen es presentarlos como querían los que pedían que a Zuleta se le ofreciese al público en términos de domesticado, de dócil, de pasivo, de alguien que no tendría mucho que cuestionar al orden vigente. Entonces, una segunda actitud es la de cortarle todos los elementos críticos, cuestionadores, impugnadores que tuviesen esos grandes pensadores. Por eso quienes asumimos el valor de una obra como la de Zuleta, y que dicho sea de paso, valorar a Zuleta no es idolatrar a Zuleta, es también sostener una posición crítica con Estanislao Zuleta, allí donde, por la razón que fuere, su obra deja elementos cuestionables, etc. Pero quienes lo valoramos, lo que nos planteamos es que la posibilidad de transmitir a Estanislao Zuleta es la posibilidad de constituirse en términos organizativos como vehículos que generen una fuerza capaz de sostener en pie esa herencia de Estanislao. O sea, que no es leer a Estanislao y simplemente publicar libros de Estanislao lo que mantendrá el aporte particular que tuvo Estanislao Zuleta como intelectual en este país de nosotros, en Colombia, y que podría ser muy valioso también para quienes desde otros lugares del mundo acompañan esta tarea y este propósito de defender su obra y de preservarla.
Y es necesario entonces decir que frente a los poderes de la sociedad reinante, quienes defendemos a pensadores valiosos por su posición crítica y por su reivindicación de otras formas de concebir la vida y la sociedad, es menester que constituyamos una fuerza de transmisión, es decir, que podamos desde una manera orgánica recoger a este gran pensador, promover en las generaciones nuevas una formación que se corresponda con lo que él enseñó y poder luego propagarlo entonces socialmente. Es decir, se requieren dispositivos de poder, y aquí la palabra poder no es maldita. Por ejemplo, un dispositivo de poder es organizarse. Organizarse para no solamente recoger el legado, trabajarlo, elaborarlo, sino también para promover en las generaciones nuevas las actitudes que fueron fundamentales o los rasgos que fueron caracterizadores de ese pensador que nos importa, por ejemplo, defender. Por eso digo, no basta con que se publiquen los libros, no basta con decirle a la gente lea. La humanidad es un cementerio de pensadores importantes que yacen ya en su sepultura porque los poderes de la sociedad han conseguido discriminarlos y arrojarlos al olvido. Y si no hay una instauración de una fuerza alternativa que contrarreste esa fuerza que conduce al olvido, un pensador quedará finalmente digerido y todo lo que fue el gran aporte de su obra terminará olvidado. Uno podría hacer, por ejemplo, en el caso de Colombia, pero en el caso del mundo, el listado de grandes pensadores que hoy no tienen vigencia, no inciden en las generaciones nuevas, pero no porque su pensamiento no sea muy importante, sino porque los poderes dominantes consiguen aplacar la existencia y la presencia efectiva de esos pensadores. Transmitir es entonces entender que una obra debe estar soportada también por poderes capaces de contrarrestar la tendencia a hacerlo olvidar o a marginarlo o a constituirlo simplemente en una figura de evocación anual que cada que se cumple el aniversario de su nacimiento, de su muerte, entonces se lanzan discursos de mucho encomio, de mucha aparentemente forma de reconocer la valía de ese pensador, pero que al final ese pensador ha quedado ya sin sangre y no queda sino como un cuadro en un lugar donde se le rendirá, en un museo donde se le rendirá eventualmente pues esa evocación anual con su nacimiento, pues con el cumplimiento de su nacimiento, de su muerte. Un pensador solamente se logra mantener en vida en lo fundamental de su pensamiento si ese pensador encuentra herederos que se apropien de lo que él enseñó y que lo desarrollen, porque no se trata de decir simplemente lo que dijo, sino de decir en la línea de lo que él dijo, lo nuevo que haya que decir en relación a las nuevas circunstancias y problemas en que se encuentran las generaciones posteriores. Por eso es que hay que preocuparse del problema de la transmisión. Y yo en ese pasaje, pues lo que trato es demostrar que Estanislao Zuleta corre un serio peligro de pasar a ser un cuadro más en el museo de los pensadores que siempre la historia oficial de la cultura nos presenta y le presentará a las generaciones posteriores. Pensadores que ya no son vivos. ¿Por qué? Porque no tienen quien los encarne. Porque ningún pensador se sostiene, repito, en gracia a la lucidez de sus planteamientos. Se sostiene si hay fuerzas que efectivamente consiguen abrirles un lugar y enfrentar la tendencia a olvidar los que quiere imponer la sociedad.
La obra de Estanislao Zuleta es una obra también en serio peligro de desaparecer, de ser olvidada. Por ejemplo, porque ya no haya generaciones que logren ocupar el lugar que Estanislao dejó. Yo quiero ser incisivo en ese punto. A un pensador no se le mantiene en vida porque uno lee los libros de él para decir lo que él dijo. A un pensador se le mantiene en vida y eso es lo que hace efectivamente la transmisión, si se le recoge. Y a partir de recogerlo hay una identificación que es distinta a una imitación. Esto hay que decírselo a ciertos espíritus que viven confundiendo identificación con imitación. Hay una identificación con el pensador a partir de lo cual puede haber una labor creativa acorde con las nuevas circunstancias de la vida. Pero Estanislao está en peligro de desaparecer porque no hay una forma de activar las dos grandes lecciones que aportó Estanislao Zuleta y que son lecciones muy a contravía de lo que pasa con el conocimiento en esta sociedad. Y que esos censuradores por un lado, o esos academicistas por el otro, o esos reductores de cabezas de Estanislao Zuleta que lo terminan volviendo simplemente un señor promotor de la literatura, lo que esta gente no logra entender es que la única manera de mantener viva la línea de pensamiento abierta por Estanislao Zuleta es que en las nuevas generaciones se procesen esos desarrollos que Estanislao sostuvo tanto con el pensamiento como con la vida. Me explico. Si no se consigue que en las generaciones nuevas se entienda y se sienta como esencial e imprescindible que la formación intelectual no es una formación de especialista, sino que es una formación que logra articular saberes diversos, que esa es la primera gran lección de Estanislao. Antes que ir a los contenidos es a la actitud de Estanislao con el saber, es una actitud abierta y compleja que interrelaciona los saberes, no los interrelaciona como un erudito que simplemente quiere saber cada vez más de cada vez más, sino que lo entiende como algo que centrado en un objeto interrelaciona sin embargo saberes para poder dar cuenta de ese objeto, para poder abordar en profundidad ese objeto. Entonces Zuleta es un pensador complejo, por eso quien recorre su obra encuentra un hombre de una formación en psicoanálisis, en lingüística, en filosofía, en historia, en política, etcétera. Reitero, pero no porque tenía el ánimo de saberlo todo, es por la necesidad de poder ahondar, como lo hicieron los grandes pensadores de la humanidad. No hay ningún gran pensador de la humanidad que sea un especialista estrecho. Pero sí, a Estanislao Zuleta se le lee y se le convierte en especialista en literatura y se desgaja todo lo demás, es que ni literatura al estilo de la enseñanza de Zuleta estarán haciendo. Ahora, ¿dónde se formaría hoy un joven en un pensamiento complejo? No se puede formar en la universidad porque la universidad es la antítesis de la complejidad. La universidad es la invocación de un modelo que la civilización burguesa ha propugnado y es el especialismo estrecho. Eso pues, para ser repetitivo, de Nietzsche, de saber cada vez más de cada vez menos. Zuleta es algo distinto. Y si no se consigue un proceso formativo así, si no se consigue que las nuevas generaciones entiendan que la vida hay que mirarla con una lente multicolor y que no se trata con un lente multicolor y que no se trata simplemente de entonces escoger cuál es el compartimento donde yo voy a enfrascarme sin tener ninguna relación con el mundo restante. Si eso no se entiende, la obra de Zuleta no tiene por dónde pelechar, es decir, por dónde fructificar acorde con las nuevas circunstancias que la vida va presentando.
Y el segundo rasgo de Zuleta, que es también muy antiacadémico, es que Zuleta, y esto pues más allá de un lugar común, es un pensador que piensa desde y para la vida, con los errores que cometió como cualquiera. Pero Zuleta no estudia y habla para simplemente optar a títulos académicos, posicionarse mejor económica y socialmente. No, Zuleta estudiaba esos saberes complejos en función de problemas puntuales que tenía que abocar para que eso incidiera efectivamente sobre la vida. Sí, sé que es muy trillada esa expresión, pero hay que mantenerse en la línea de lo que viene reivindicando o reivindicaba Pierre Hadot. Es que hay que sacar la relación con el conocimiento y con el pensamiento del ostracismo en donde el mundo académico lo tiene. Y es que esto no sirve sino para uno auparse personalmente en una escalera jerárquica. Y entonces se es muy docto en un congreso, pero luego en la vida cotidiana se es cualquiera. Estanislao Zuleta, la segunda gran enseñanza suya, en lo que pudiéramos llamar como la estructura de su legado, es precisamente el nexo entre el conocimiento, el pensamiento y la vida. Eso no es académico. Y si eso no se consigue insuflar en las generaciones nuevas, si no aparecen jóvenes que apropien un Zuleta complejo y conectado con la vida, los libros de Estanislao Zuleta serán una curiosidad más y no se traducirán a una nueva sangre que mantenga una dinámica recreadora de la reflexión en relación a las nuevas circunstancias de la época. Por eso, si es que realmente se pretende defender a Estanislao Zuleta y su obra, es absolutamente imprescindible un proceso de institucionalización. Institucionalización quiere decir algo que se instituye, que se organiza, que se planifica y que se proyecta. Por ejemplo, es necesario formar generaciones nuevas de una manera totalmente distinta a lo que hace el mundo académico. Entonces, eso es lo que me planteo pues en el problema, la pregunta que es transmitir. Es que eso no es tan sencillo. Transmitir no es simplemente publicar libros de un escritor. Es que hay algunos herederos de Zuleta que piensan que la única tarea en la vida es sacar libros de Zuleta. Eso es importante. La huella escrita es fundamental, pero es insuficiente porque la humanidad está llena de huellas escritas que están hoy muertas, que no pasan sino a la curiosidad o a la formación circunstancial de alguien. Hay también un capítulo que yo dedico a por qué Estanislao Zuleta, que es lo que hace a Estanislao Zuleta un pensador sui generis en Colombia y por qué sería una flagrante equivocación cultural permitir que Estanislao Zuleta pase a dormir el sueño de los justos como lo han hecho muchos pensadores de Colombia. Esa pasión de Zuleta por el conocimiento y esa conexión del conocimiento con la vida, esa mirada abierta, esa valoración del arte, de la filosofía, de la historia, de la política, del marxismo, del psicoanálisis, de la antropología, de la lingüística, no en un batiburrillo de cosas, sino como lo que se lograba articular organizadamente para poder atacar entonces las preguntas que se había constituido él y que es, en mi opinión, la gran enseñanza de Zuleta para tener eso conectado directamente con la existencia, para poder alcanzar un goce de existir, donde el conocimiento, el pensamiento y la vida permitiesen efectivamente el goce de vivir. Ese Zuleta como un pensador para la vida, como un crítico, por ejemplo, de la institución escolar. En fin, yo en ese capítulo me aplico a tratar de dar cuenta de algunos rasgos denotativos de Estanislao Zuleta y por qué
en Colombia nos debemos ocupar de defender la memoria de Estanislao Zuleta, pero no la memoria museística o de homenajes vanos, sino esa memoria que no se puede registrar sino como la inscripción efectiva en el ser, en el espíritu de otras generaciones. ¿Y por qué la actitud de Zuleta, tanto con el saber como con la existencia? Y, por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto también, su rechazo a los modelos de tratamiento del conocimiento de la universidad no fueron una cosa fortuita. Es que hay algunos ingenuos que piensan que Estanislao debió haber sido un doctor. Estanislao no debía haber sido ningún doctor. Estanislao nos legó un planteamiento totalmente opuesto al universitario. El conocimiento nace de la vida y sirve a la vida. Y la vida es el conjunto de inquietudes, preguntas, problemas, dramas, angustias, incertidumbres en que estamos sembrados los seres humanos. En Estanislao Zuleta, por eso, el saber que él detentaba estaba al servicio de la ciudad y de los ciudadanos. Y no restringido únicamente al pequeño gueto que se llama una universidad. Estanislao fue un pensador muy sui generis entre nosotros, entre otras cosas, porque fue un gran divulgador de la cultura ilustrada y porque fue un demócrata en ese sentido. Es decir, los grandes logros del conocimiento no pueden ser un asunto únicamente de unas minorías acreditadas por títulos. Y el conocimiento había que llevarlo a la calle. Estanislao era si se quiere decir así, un pensador de la calle. Y era un pensador que se planteaba las grandes inquietudes que tenía con el conocimiento en relación, por ejemplo, con las circunstancias sociales, económicas y políticas de su sociedad. Por eso fue un demócrata. Y fue un hombre que fue capaz de hacer del conocimiento y del pensamiento las armas de lucha por otra modalidad de la vida, tanto en lo individual de ella como en lo social. ¿Por qué Estanislao Zuleta? Entre otras cosas, porque Estanislao Zuleta fue un maestro de la lectura. Porque en esto fue un gran discípulo de Nietzsche y fue un hombre muy atípico en nuestro medio. En fin, Estanislao Zuleta es un pensador que si lo valoramos, lo tenemos que transmitir. No es un pensador que haya abierto un campo epistémico como Marx o como Nietzsche o como Freud, pero sí es un gran comentarista y un inmenso comentarista. Y un comentarista no es un repetidor, un comentarista es alguien que trabaja sobre lo que otro ha entregado para poder recrearlo interpretativamente. Un comentarista es Michel Foucault, un comentarista es George Steiner. Estanislao Zuleta es un gran comentarista. Estanislao Zuleta tiene formulaciones que en ninguna otra parte del mundo se han escuchado a propósito de las cosas que él amó y por las cuales él luchó. Es paradigmático decir aquello de que el texto de Zuleta sobre Thomas Mann, el de la montaña mágica, el texto que se llama Thomas Mann, la montaña mágica y la llanura prosaica, que versa sobre la novela de Thomas Mann, ese es un texto que tiene unas interpretaciones que en ninguna parte del orbe se han escuchado. Y bueno, yo en ese artículo termino también quebrando una lanza a favor de una transmisión de Estanislao Zuleta que inevitablemente, pero no por capricho, porque es que como en esta sociedad si se cuestiona, si se polemiza, es porque entonces es una mala fe del que polemiza o cuestiona.
porque es que nos quisieran tan bien adocenados y tan políticamente correctos que hagamos eso de los censuradores del artículo. No saquemos ese artículo para no incomodar algunas almas bellas. Creo que el problema de la transmisión de Zuleta se tiene que dar en el contexto de un ineludible debate. Ningún pensador se puede transmitir si al mismo tiempo que se recoge lo que ha aportado, no se discute con quienes, por ejemplo, intentan o impedir esa transmisión o tergiversar esa enseñanza, esa herencia. Es decir, la transmisión de Zuleta implica que hay quienes van a contravía de lo que él intentó ofrecernos. Y si se quiere, con una palabra un poco fuerte, que él tiene enemigos externos que se oponen a las tesis que él sostuvo, por ejemplo, enemigos externos como el mundo académico, etcétera, que tiene otra concepción de qué es el conocimiento, cómo se transmite el conocimiento, para qué se transmite el conocimiento. Pero Estanislao tiene también enemigos internos, esos que yo llamo en mi texto los verdaderos caballos de Troya, que se meten al interior de la fortaleza en el sentido pues como del dominio de Zuleta, se presentan incluso a nombre de Zuleta para plantear cosas completamente opuestas a Zuleta. Esos caballos de Troya son, en mi opinión, más dañinos para la transmisión de Zuleta. Por eso es que digo, algunos creen que se puede coger a Zuleta, especializarlo y decir que Zuleta fue un señor que supo mucho de literatura y entonces hacen un club de literatura y se acabó. Ahí está Zuleta. Eso es más pernicioso, en mi opinión, que un enemigo frontal que se contrapone con tesis opuestas a las de Zuleta. En todo caso, para la preservación pues, de la huella de un pensador como Zuleta es necesario mantener su huella escrita, pero también es imprescindible reconocer la singularidad, que es lo típico de Zuleta, que es lo que hace a Zuleta un pensador sui generis entre nosotros. Claro, hay que fomentar la reedición de las obras de Zuleta, pero por demanda de la gente. Zuleta tiene un rasgo muy particular. Toda edición de Zuleta que sale al mercado se agota. Pero fundamental para la perpetuación de la labor de Estanislao es la identificación por las nuevas generaciones de Zuleta, es decir, que haya procesos de identificación con él y por consecuencia la necesidad de organizaciones que planifiquen y actúen en función de preservar y desarrollar ese legado y al mismo tiempo propagarlo. Y repito, el debate con los enemigos internos, con quienes dicen asumir su enseñanza para hacer lo contrario de lo que él defendió. En fin, eso y otras cosas, pues que me extendí un poco porque me parecía importante y porque me habían solicitado expresamente de la dirección de Entre Líneas que lo hiciese así, porque nosotros queremos hacer una labor de militancia con Estanislao Zuleta, es decir, de verdad de valorar ese saber que Estanislao Zuleta produjo y de sostener la defensa de la obra de Estanislao Zuleta por el único camino que se logrará perpetuar, porque si no se consigue eso, Estanislao se fosiliza y ese camino es el de lograr transcribirlo a las generaciones nuevas, pero no tanto como la información de lo que Zuleta dijo, sino la apropiación de la doble actitud de Zuleta en la complejidad y en el nexo con la vida, tanto en su dimensión social como personal. Si eso no se consigue, la obra de Zuleta terminará como una obra de archivo para ir algunos curiosos a leer cosas más o menos interesantes, pero el gran derrotero que él había abierto y que mantenía un espíritu de reflexión y de crítica sobre esta sociedad se habrá visto trunco
y entonces Estanislao Zuleta ya no existirá como quien se renueva en el camino de las generaciones, sino que permanecerá como pieza de un museo o de un archivo. Eso pues grosso modo es lo que pueden encontrar en ese artículo mío y otras cosas quizás conexas, que incluso creo que pueden ofrecer algunos elementos que sirvan para también pensar la herencia de otros pensadores y no solamente la de Estanislao. Solo que en esta ocasión, como le queríamos rendir un homenaje a Estanislao Zuleta, entonces estuve pues muy centrado y muy focalizado en pensar su obra. Yo espero pues que ojalá ustedes consigan el texto, apoyen el esfuerzo de la Fundación Cultural Entre Líneas y sobre todo reflexionen muy seriamente sobre los contenidos que hemos querido transmitir, no solamente en el artículo mío, sino en el artículo de Santiago Alarcón Zapata y en el de Eduardo Gómez. Muchísimas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos los que nos están viendo. Mi nombre es Santiago Alarcón y como bien saben, estoy participando con uno de mis escritos en esta primera edición que por fortuna llegan a la luz, que es de los compañeros de la Fundación Entre Líneas, con páginas para leer entre líneas. Quisiera pues comentarles en este breve lapso de tiempo algunas ideas fundamentales que se encuentran desarrolladas en el texto, por qué me parece importante su lectura, porque además tuve un interés en escribirlo y por tanto la invitación a que adquieran el libro junto con los otros textos que Carlos Mario González y Eduardo Gómez presentan en este texto que sacará la Fundación Entre Líneas. Bueno, también es importante para mí enviarle un agradecimiento muy especial a la Fundación, a los compañeros de Entre Líneas, no solamente por esta oportunidad que me dan para exponer algunas ideas que tengo en el texto, sino por la enorme generosidad y gentileza que han tenido conmigo en otras cuestiones. Así que de verdad que muchas gracias a ellos. Bueno, para comenzar con lo que pueden encontrar en mi texto, hay una cosa que define el mismo título del texto, que es el hilo rojo del pensamiento de Estanislao Zuleta. Esa denominación no es gratuita, la hago con mucha intencionalidad porque pienso que el marxismo es una obra que estuvo en Zuleta de una manera inconfundible, estuvo permanentemente en su vida y en su obra, en los desarrollos analíticos que caracterizan toda su vida y que a diferencia pues de lo que algunos han interpretado en este país sobre Zuleta, no solamente ciertos autores, sino la postura que algunas organizaciones sociales adoptan frente a la obra de Zuleta, por más que en su fachada colocan el nombre de Estanislao Zuleta, son posturas que son insuficientes en mi opinión porque no se preocupan o no tienen el interés, el más mínimo interés, por hacer una discusión conceptual, por hacer una reconstrucción objetiva que cuente con la obra de Zuleta, con los elementos propios de la obra de Zuleta, para indagar sobre esa relación que él sostuvo con el marxismo. Entonces, un gran interés mío es un poco confrontar ese vacío, esos silencios que permanecen sobre la obra de Zuleta, que es bastante, ¿cómo decirlo?, bastante particular. Es muy paradójico lo que pasa con Zuleta, es algo que manifiesto en el texto y es que no es que no se suela abordar esta vertiente o esta faceta o que no se ponga con fuerza esa faceta del marxismo en Zuleta porque sea pobre o sea vacío o sea insuficiente las alusiones de Zuleta frente al marxismo. De hecho, es muy prolija la reflexión de Zuleta sobre el marxismo. Por eso digo que hay un hilo rojo desde los años 60, cuando él se empieza a hacer público intelectualmente, hasta los 90, que es el año en el cual lamentablemente fallece Zuleta. Es un lapso de actividad intelectual muy corto, si lo ven, son apenas 30 años, pero siempre, año tras año, década tras década, la reflexión sobre el marxismo, sobre algunos temas del marxismo en Zuleta, está presente. Entonces no es que haya vacíos o no existan
suficientes desarrollos sobre el tema, sino que no hay un interés de los lectores, digamos del nuevo siglo, por esa vertiente del marxismo. Eso puede tener varias hipótesis, pero en nuestra condición de lectores de Zuleta no podemos eludir eso. Eso lo caracteriza, eso está presente y eso se puede demostrar de manera suficiente en su obra. Entonces el interés también de mi texto es ponerlo de manera muy presente, que se puede encontrar esa faceta y ese desarrollo del marxismo en Zuleta, pero a la hora que me preocupo por ese desarrollo, también hay digámoslo, un estilo que quiero presentar, y es que no sea simplemente una descripción, no sea simplemente decir eso pensaba Zuleta sobre el marxismo, sino en cierta medida lograr establecer una discusión de carácter teórico, de carácter epocal, también político, sobre determinados temas del marxismo en Zuleta, cómo él los abordaba. Y ahí hay una discusión, tanto con el marxismo, con el mismo Zuleta. Esa es otra motivación fundamental, establecer esa discusión y ofrecer elementos para que no permanezca eso tan eclipsado y tan desconocido que es el marxismo tan particular en Zuleta, que como decía es muy particular en él, o es muy paradójico porque Zuleta es muy conocido. Si uno dice ensayo sobre la dificultad, inmediatamente se sabe que es de él, o ensayo sobre la lectura. Pero lo que ya serían sus reflexiones sobre el marxismo, que también son muy prolijas y que también son muy permanentes y constantes a lo largo de su vida y su obra, no suele tener ese protagonismo, ¿cierto? De hecho, eso es muy, muy, muy particular. Entonces, un poco para responder sobre ese vacío que hay en su obra y que no se suele poner presente en estos tiempos, es que animo el escrito y está pues ahí dispuesto para su lectura, a ver ustedes qué pueden considerar. Ya de elementos que podríamos decir son más concretos de lo que ustedes pueden encontrar, yo asumí una exigencia y era hacer como una especie de reconstrucción metodológica en el cual lograra ubicar y delimitar dos cosas. Esa delimitación de dos cosas es, por un lado, los años, términos temporales, y de otro, temáticamente. Entonces, van a encontrar en el texto una discusión que está sostenida por décadas en Zuleta y su apropiación sobre el marxismo. En esas décadas son lapsos de los 60 hacia los 70, donde hay lo que yo identifico ahí, un tema, digámoslo, el tema dominante sobre el marxismo en Zuleta es una característica muy leninista y una búsqueda de praxis revolucionaria. Son los años en los cuales él funda con otro intelectual muy importante de este país, como lo fue Mario Arrubla, que lamentablemente falleció el año pasado. En esos años, en el año 61, si no estoy mal, funda con Mario Arrubla la revista Estrategia. Y en el 63 participa Zuleta con un texto muy diciente de esta posición marxista, con esa búsqueda de praxis revolucionaria, que es un texto que se llama Introducción a un debate sobre la política revolucionaria. Es un texto en el cual él debate con otras tendencias políticas del país, con el MRL, que era una tendencia del Partido Liberal, con unas búsquedas revolucionarias, y con otra tendencia política y otro partido que era el Partido Comunista Colombiano. Zuleta, pues, a finales de los 50 había tenido un breve lapso de participación en dicho partido, pero discrepó con ellos en diversos temas y se retira. En ese texto que les digo del 63 hay una posición de Zuleta que no se suele decir, no se suele expresar, pero creo que hay todos los elementos objetivos en este texto y en sus tendencias en esta época que se pueden demostrar, y es una característica leninista. Cuando se habla de que Zuleta se acerca al marxismo, los pocos que abordan ese asunto, y por ejemplo Eduardo Gómez, que también participa en este texto y en el texto que va a publicar, lo dice claramente, el acercamiento de Zuleta a la obra de Marx se da por la influencia existencialista de Jean-Paul Sartre. Eso es muy importante porque, digámoslo, a Zuleta lo seducía un poco más en torno al marxismo, los desarrollos teóricos y analíticos, más que las versiones partidistas de las cuales él solía tomar cierta distancia
por las tendencias autoritarias y dogmatizantes que podían tener. Entonces, cuando Zuleta se empieza a acercar, es gracias a esa influencia de Sartre, pero no solamente de Sartre. Y por eso digo que esto no se suele decir mucho. Hay una influencia leninista, que si algunos son lectores de textos de Lenin como El Quehacer o El Estado y la Revolución, van a entender muchas posiciones que Zuleta tiene en el texto de estrategia que tienen esa influencia leninista. Entonces, es muy interesante y es muy llamativo llamar la atención sobre ese aspecto, porque si lo contrastamos con otros momentos de su época, esa postura no estará presente en Zuleta, esa postura leninista, Zuleta la abandona. Yo no quiero decir que es que esa sea la más importante, pero estuvo presente. Es decir, si nos planteamos la pregunta de qué forma fue Zuleta un marxista, indefectiblemente tendríamos que tener en cuenta ese punto inicial y que es muy llamativo. Llamativo no solamente porque sea leninista, sino porque es una posición con la cual él posteriormente va a tomar distancia, va a polemizar y se la va a cuestionar a otros marxistas. Pero lo más interesante, y esto es algo, como les digo, no se suele plantear el autor. Lo voy a leer un poco del texto de estrategia, que lo tengo acá, cómo lo manifestaba Zuleta. Hay dos expresiones fundamentales en las cuales hace eso. Una es en la presentación de la revista Estrategia, de esta edición, creo que es el segundo texto. Ellos ya habían publicado una edición. La presentación la hace con Mario Arrula y en este texto dice algo de estas características para que vean la herencia leninista que estaba ahí presente en esas posturas iniciales de Zuleta. Zuleta lo dice de esta manera, está en la página 5 de la presentación de estrategia. Dice: en las condiciones colombianas, la premisa de una acción revolucionaria verdaderamente consciente, es decir, marxista, es la participación de la clase obrera a la vanguardia del combate contra nuestro capitalismo neocolonial. ¿Por qué digo que es muy leninista y es muy llamativa? Porque si contrastamos con los años 70 y con los años 80 y con los textos y las conferencias de esa época, Zuleta difiere totalmente de esta visión. De hecho, critica como un carácter muy economicista aquellas posturas marxistas que daban primacía a la participación del proletariado o de la clase obrera en la transformación social. Aquí, en estos años, se está diciendo algo totalmente distinto. Está asumiendo que sí hay una vanguardia del proletariado y de la clase obrera. Entonces ya ahí hay un contraste, ya ahí hay un debate interesante para desarrollar en la obra de Zuleta. ¿Por qué ese viraje? ¿Por qué ese cambio de posición? ¿Por qué le parecía indebida esta postura luego? Claro, evidentemente pueden haber criterios y razones, y precisamente lo que intento desarrollar en el texto es que hay evoluciones, hay cambios, hay modificaciones en la adopción del marxismo en Zuleta, pero que no podemos negar lo que en un momento fue, y es esta característica leninista. Y entonces algunas afirmaciones que se suelen hacer sobre esa relación de Zuleta con Marx, que dicen, él rechazó el proletariado, él decía que había una idealización de eso. Pues bueno, era tan particular ese asunto que Zuleta en algún momento adhirió esa postura. Asunto para debatir, asunto para discutir. Y bueno, hay otro apartado del texto, pero no lo voy a leer porque necesito tiempo para otros temas, pero básicamente se puede encontrar sustentada en diferentes puntos esta posición de Zuleta como muy leninista hacia los años 60 y en sus acercamientos a la obra de Marx. Esa postura ya es distinta en otros años, no la adoptará, y podríamos decir que a partir de los años 70 y luego en los años 80, Zuleta le da mucha importancia al análisis de la economía política, al análisis del capitalismo y de la crítica que hay en Marx, por ejemplo, en textos como El Capital. Entonces, en esa época, es algo que desarrollo en el texto, empiezan esos análisis del circuito de la economía política, de los fenómenos de la producción, de las cuestiones de la explotación, y ese es un énfasis, digámoslo. Zuleta abandona ya una tendencia y un predominio hacia la búsqueda de una praxis revolucionaria y empieza a tener un carácter intelectual muy fuerte, pero muy fecundo teóricamente, porque también sostiene ahí
conferencias, se exponen libros, por ejemplo, el texto de Comentarios a la contribución a la crítica de la economía política se publica en esta década de los 70 y es una ampliación no solamente epistemológica, sino filosófica de algunos elementos de Marx. Y eso es algo que es muy predominante hacia los años 70, ¿cierto? Pero en estos años también empieza una discusión con otro tema de características marxistas que son los socialismos reales. Y ahí empieza una interpelación permanente de Zuleta contra estas tendencias políticas, cuestiona las tendencias dictatoriales, pero también hace un cuestionamiento a las tendencias internas, es decir, en las propuestas en Colombia que derivaban hacia la lucha armada o que la definían como ejercicio fundamental de praxis política. Zuleta también tiene ahí discrepancias fundamentales, pero lo interesante es que esas discrepancias siguen sosteniendo unas características marxistas en las cuales él defiende, él toma, no podría decir, una lucha de características culturales, no meramente culturales, porque sigue manteniendo la crítica a las condiciones de explotación capitalista, sino que dice, es fundamental no solamente que la transformación de la sociedad venga por un partido de izquierda revolucionario o una guerrilla que baja del monte y que tiene iluminada la cabeza y va a conducir a la sociedad hacia el destino idílico del comunismo. No, dirá, es necesario que haya en la sociedad un proceso de autorreflexión, digamos, de elevación cultural para que la transformación de las sociedades surja como una necesidad propia de la sociedad, no que eso venga de forma paternalista de un partido, sino que sea el surgimiento concreto y genuino y una necesidad de la sociedad para un objetivo común fundamental, una evolución cultural, y por eso los esfuerzos por divulgar el conocimiento, por elevar eso que Antonio Gramsci denominaba de una manera muy genuina y muy bella, que era la elevación del nivel de reflexión y de crítica de las personas, que eso, para lograr eso, era imprescindible ponerle a la mano a la gente las conquistas de la racionalidad, de la filosofía y del conocimiento. Entonces, Zuleta tiene, digámoslo, un énfasis muy fuerte en ese sentido. Y bueno, finalmente van a encontrar en el texto un abordaje sobre los años 80 y 90, donde yo lo denomino como un retorno a la fuente filosófica del marxismo. He hablado de que existían muchas tendencias en el marxismo, dogmatizantes, acríticas, donde en mucha medida se trató a la filosofía como una especie de cenicienta, como un campo de idealismos, de hegelianismos que no servían para nada porque lo que importaba era la acción práctica para la transformación de la sociedad. Los otros eran confusiones pequeño burguesas que no permitían la acción práctica. Esto también toma distancia contra eso y dignifica los análisis de carácter filosófico que había en el marxismo y también los toma en la sintonía de que son supremamente necesarios, además porque hay que cuestionar al marxismo sobre las tendencias a las que condujo, pues, las tendencias autoritarias, o más bien la adopción que algunos marxistas tuvieron sobre ese conocimiento. Zuleta también toma distancia sobre eso, no es ingenuo, y esas circunstancias de la época lo llevan a una relectura del marxismo en otras claves. Pero como ven, son 30 años, están debidamente delimitados y tratados en sus épocas en concreta, con los textos en concreto para esos años, y trato de establecer unos contrastes analíticos entre épocas, qué hay en esta época, qué difiere con esta otra, y así se desarrolla el texto. Creo que un texto de esas características hacía falta, era necesario, porque si no, seguiremos presos o escuchando esas descripciones insuficientes, superficiales, que toman un texto pero no lo analizan en la globalidad de las posiciones de Zuleta frente al marxismo, que creo yo hay mucho material en su vida y en su obra para considerar. Entonces, por eso el desarrollo del texto, mi motivación fundamental, que se pueda vislumbrar de manera contundente esas posiciones de Zuleta, no solamente para demostrar que fue un marxista desde sus inicios, sino hasta el final de su vida. Desde inicios, por lo que decía ahorita con el texto de los años 60,
sino también al final de su vida, donde, por ejemplo, encontramos en sus textos inéditos lo que son sus cursos de teoría política contemporánea, donde en el año 89, meses antes de su fallecimiento, que Zuleta fallece en febrero de 1990, meses antes de ese fallecimiento, Zuleta se encuentra ofreciendo análisis de Marx, discutiendo sobre conceptos claves del capital, la tendencia, la acumulación de ganancia, la contradicción entre producción social y apropiación privada, los debates sobre la valorización del valor en el capitalismo que él desarrollaba de una manera muy suficiente con los textos de Capital. En esos años en particular, en ese 1989, Zuleta insiste. Entonces hay un hilo, una continuidad inconfundible en la posición de Zuleta frente a esos temas del marxismo y que de ninguna manera se puede desconocer, porque es algo que clama en su obra. Y bueno, una exigencia de nosotros es precisamente en tanto lectores, que además somos formados en la teoría marxista, como en mi caso, y no lo digo pues en términos de superioridad intelectual, sino porque es un desarrollo que uno se esfuerza por tener, nos compete poner con toda contundencia esa herencia y las características que lo signan, que lo representan en la obra de Zuleta. Para finalizar, yo diría, además de todo esto, de este desarrollo teórico y metodológico que hay en el texto que les propongo, también hay una posición crítica de mi parte frente a Zuleta, porque como no me interesa simplemente hacer una descripción de que esto pensaba Zuleta o narrarlo ahí superficialmente, sino que me interesa la discusión en cuestión sobre los temas que hay ahí. En algunas partes planteo que a Zuleta le faltaban revisar ciertos aspectos, que no contrastaba bien ciertas cosas, es decir, también es una revisión crítica frente al propio Zuleta. Entonces creo que estos elementos motivan y enriquecen un poco lo que van a encontrar en el texto. Estoy convencido del esfuerzo que hice y bueno, la invitación es para que lo lean, el texto, de igual manera que lean también y desarrollen ahí el análisis de lo que van a encontrar en los textos de Carlos Mario y de Eduardo Gómez. Bueno, eso sería por mi parte y bueno, atento también a las lecturas y por supuesto a las críticas que tengan por hacer sobre el texto. Saludos. Soy el poeta y escritor Eduardo Gómez. Me congratulo de estar en tan honrosa compañía en este libro de ensayos con Carlos Mario González y Santiago Alarcón. En cuanto al tema, los aportes de Estanislao Zuleta al pensamiento filosófico, escogí ese tema porque Zuleta es, en mi concepto, uno de los más prominentes ensayistas de cuestiones filosóficas en Hispanoamérica e incluso me atrevería a decir que hasta donde conozco es el más significativo y avanzado ensayista en lengua castellana, porque los ensayistas españoles más famosos, Unamuno y Ortega y Gasset, por ejemplo, son pre-marxistas y pre-freudianos, y otro tanto sucede con la abrumadora mayoría de los latinoamericanos. Entonces, Zuleta tiene la enorme importancia de alcanzar en sus ensayos, verbales y escritos, una universalidad de vanguardia que combina, además del marxismo y el psicoanálisis, los criterios del existencialismo sartreano, lo cual le permite tratar con agudeza y relativa originalidad temas muy variados de filosofía clásica, estética y sociología política de actualidad.
A esa importancia de Zuleta como pensador e intérprete de grandes autores se une el hecho de que fue un gran amigo mío y de que, como tal, influyó decisivamente en mi formación cuando nos conocimos siendo todavía muy jóvenes. Después se convertiría en maestro de muchos intelectuales y escritores en formación mediante las centenares de conferencias que todavía están siendo trasladadas al libro y que no se han agotado después de decenas de ediciones. Pero como Zuleta no es fácil de comprender, una publicación sobre sus aportes y sobre las características de su pensamiento es muy oportuna para ayudar a sus nuevos y presuntos lectores a una comprensión más profunda de la obra de este pensador. Agradecemos a los expositores por la presentación de sus textos y nuevamente los invitamos a adquirir esta primera edición de Páginas para leer entre líneas. A continuación, el profesor Carlos Mario González hará la presentación del proyecto Diálogos en la Ciudad del año 2021. Un cordial saludo. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas y director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Además, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Voy a presentar el proyecto de Diálogos en la Ciudad para el año 2021 y probablemente para los años sucesivos. Este proyecto Diálogos en la Ciudad está en el presente año comenzando a cubrir su sexto periodo de actividades. Yo instauré este proyecto de una conferencia mensual a través de la piloto desde el 2015 y de ahí para acá en forma ininterrumpida, excepción de un pequeño bache cuando el inicio de la pandemia, he sostenido este tipo de labor por la importancia que le asigno en relación a lo que es finalmente el propósito que nos anima en la Fundación Cultural Entre Líneas, es el de tener una incidencia en el ámbito de la ciudad que logre contribuir a elevar el nivel de pensamiento, de reflexión y de crítica de la ciudadanía en general sin discriminación ninguna. Yo creo que también vale la pena decir que este proyecto realmente enlaza con uno que yo había iniciado en el 2007 y que había cubierto hasta el 2015, pero que lo había realizado en Confama y que llevaba por nombre La Conversación del Miércoles, pero que obedecía al mismo propósito. Fue más bien cuando hice el pasaje de Confama a la piloto que cambié el título del proyecto, pero la línea general, el propósito que los ha guiado a ambos es el mismo. Es el de tratar de llevar hasta la gente, reitero, sin discriminación ninguna, sin petición de cuentas, de méritos, antecedentes por parte de los asistentes, las reflexiones que permitan poner en el tapete, frente a los grandes problemas que tenemos y vivimos, el aporte de los grandes pensadores. En otras palabras, ¿para qué se fundó Diálogos en la Ciudad? Y se había hecho lo propio con la Conversación del Miércoles, pero ahora me voy a tener a Diálogos en la Ciudad porque lo que me interesa es mostrar lo que adelantaré este año. Y digo adelantaré en primera persona, pero esto tiene también tras de sí todo el apoyo fundamental y decisivo de toda la gente de Entre Líneas, de la Fundación Entre Líneas. Reitero, ¿para qué se fundó Diálogos en la Ciudad? Para poder sostener un nivel de reflexión, de pensamiento y de crítica en torno a problemáticas sociales, culturales y subjetivas que nos embargan.
para tratar de entender en una complejidad de vida como la que tiene la sociedad contemporánea, en la incertidumbre que acompaña hoy a los seres modernos, en esos desconciertos en que nos encontramos tanto en la escala social como en la personal, digo, para poder encontrar ahí el lugar y la necesidad de los saberes fundamentales y de los grandes pensadores. Ante las dificultades, los problemas, la complejidad de la vida contemporánea, necesitamos más que nunca el aporte de los grandes pensadores. Y el drama que ha tenido la sociedad moderna es que, siendo la más requerida probablemente de toda la historia, dada la riqueza también de la existencia que hoy tenemos, los múltiples matices en que se manifiesta hoy nuestra vida, pero al mismo tiempo la cantidad de interrogantes, de dudas, de incertidumbres, de angustias que nos acompañan, como nunca antes la humanidad había requerido de los saberes, de las luces, del entendimiento que nos pueden proveer esos hombres y mujeres que han pensado con altura, con rigor, con mucha capacidad expositiva y explicativa. El problema con el destino de los saberes en esta sociedad es que esos grandes pensadores, esos saberes serios y rigurosos, han quedado monopolizados por la universidad y por los procesos de institucionalización universitaria, que son una forma indirecta de establecer una marginación para todos aquellos que no hagan parte del proyecto universitario, porque la universidad poco se vuelca a la sociedad. Entonces, los grandes pensadores y pensadoras quedan en manos de unas minorías universitarias, mientras el grueso de la ciudad, eso que llamaban en la Revolución Francesa el común, tiene que quedar librado a la existencia de esos discursos moralistas y de predicadores que vienen con una batería de consejos, de indicaciones, cuando no de supuestas técnicas con las cuales las personas podrían entonces salir de las angustias que los habitan. Ese es el drama. Entonces, el proyecto que tuvo desde el 2007, Conversación del Miércoles, y luego desde el 2015, Diálogos en la Ciudad, fue tratar de quebrar esa divisoria de un saber tecnicista, consejeril para el común de la gente y de un saber riguroso monopolizado por una minoría académica, tratar de traer a esos pensadores para ponerlos al alcance de la gente y que ellos aporten sus herramientas para enfrentar las problemáticas que todos vivimos. En ese sentido, pues modestamente dicho, Diálogo en la Ciudad pretende dirigirse no a estudiantes oficialmente matriculados, sino a ciudadanos, indiferente de cuál es la trayectoria que ese ciudadano haya traído. Ahora, otro propósito subyacente a Diálogos en la Ciudad era transmitir a los grandes pensadores y a los libros más significativos, llevarle a la gente la conciencia de que si bien la vida nos impone preguntas que no hay que tomarlas como negativas, sino que son también preguntas enriquecedoras, pues nosotros contamos con un bagaje, con un acervo inmenso de la inteligencia, del pensamiento, del conocimiento humano. Entonces, Diálogo en la Ciudad subliminalmente buscaba también transmitir un amor a los pensadores y a los libros, con la certeza de que cuando uno cuenta con una relación cotidiana con grandes pensadores y con bellos libros, uno no está nunca solo. Y por eso concebir una biblioteca como un dominio amoroso. Diálogo en la Ciudad se ha propuesto también incentivar una relación de la gente con
con los libros y con aquellos hombres y mujeres que nos han ayudado a entender la vida en todos los aspectos de ella. También un propósito que ha guiado a Diálogos en la Ciudad, precisamente al referenciar a esos escritores y a esos grandes textos, es ayudarle a la gente a encontrar una senda con respecto a estos que sea coherente y le permita avanzar de una manera, digámoslo así, ordenada y productiva, porque hoy, y yo lo puedo ejemplificar con experiencias que he tenido como profesor, un joven quiere leer, por ejemplo, bueno, o también un hombre mayor o una mujer mayor, pero el problema es que no sabe qué leer, por dónde arrancar, cómo encadenar una secuencia de textos que le permitan efectivamente un rendimiento interpretativo y no simplemente colmar una curiosidad momentánea. Entonces también al estar hablando de libros y de pensadores, Diálogos ha querido fomentar esa aproximación más o menos ordenada de la gente a los textos, darles la garantía de la existencia de hombres y mujeres que con sus elaboraciones serán absolutamente importantes en el abordaje por parte de cada cual de los asuntos que lo conciernen, ya sea en esa dimensión personal de la vida, ya sea en la dimensión social. Pues bien, planteado así grosso modo lo que ha sido el derrotero de Diálogos en la Ciudad y los propósitos que lo han acompañado, para este año, que realmente debía haber comenzado en febrero, pero por asuntos con esta pandemia tuvimos que hacer una reorganización, pensé en resaltar con un ánimo de transmitirle a la gente la saga de grandes pensadores y de grandes libros, pero ya como en un sentido muy distinto al que estábamos trayendo en las ocasiones anteriores, pues en los años precedentes. A ver, me explico. En los años precedentes yo he ubicado un problema y ese problema lo he atacado con una diversidad de textos y obviamente con la elaboración personal que modestamente pueda hacer yo. Pero ahorita me planteé una cosa distinta y es tomar grandes textos que han sido muy significativos en mi vida y presentar esos grandes textos, pero no haciendo una reseña de ellos, sino ubicando una problemática importante en el texto y presentándola, pero con elaboraciones y aportaciones de mi lado. Me explico. Tomar un texto como, supongamos, Por el camino de Swann, el primer tomo de En busca del tiempo perdido. Y ese texto tiene un abanico de problemas muy importantes que nos presenta y nos ayuda a entender. Pero lo que se me ocurrió es tomar, por ejemplo, un problema de Por el camino de Swann, el amor. Y entonces hacer un desarrollo analítico de mi parte que, recogiendo los elementos del texto, más algunas elaboraciones que yo pueda ofrecer, permitan situar la riqueza de ese texto, la importancia fundamental de ese texto, para que los oyentes o los que contemplan el trabajo de la conferencia puedan entonces hacerse a una idea de lo que ese texto ofrece y al mismo tiempo puedan contar con unos primeros elementos que les ayude a una aproximación a ese texto. Entonces, no es hacer una reseña, yo no voy a contar qué dice el texto,
Yo voy a ubicar un problema, incluso de una gama de problemas que el texto puede ofrecer. Y voy a tratar de mostrar la riqueza contenida a partir de ese texto y en el diálogo que yo puedo instaurar con él para dar cuenta del asunto. En el caso que puse, el amor, pero podrían ser otras cosas, el tiempo, los celos, la soledad, etc. Y eso, espero yo, pueda llevar a las personas a reconocer el valor de esos textos decisivos, pueda conducir a las personas a la seguridad de que en esos textos hay un verdadero botín para uno echar mano de él, para poder entender de una forma racional y rigurosa esos asuntos que a uno lo incumben, esos asuntos que a uno lo traspasan. En cierta manera lo que yo quiero es testimoniar, ahora que soy un hombre viejo, un camino que yo he seguido a lo largo de toda mi vida, y de esos grandes libros, esos grandes textos que han sido fundamentales para la construcción, de parte mía, de una visión del mundo y de una actitud ante la existencia. Pero yo no lo quiero hacer porque no tengo ninguna pretensión de presentarme como si mi vida misma fuese un valor, no, sino que el valor son esos textos que han marcado la vida de un hombre común y corriente. Y entonces ese hombre común y corriente quiere darles un testimonio y decirles, existe por fortuna una riqueza inconmensurable de la cual podemos echar mano para ayudarnos a vivir, para ayudarnos a que el camino de la existencia encuentre sendas fructíferas, propias, las más genuinas posibles para cada uno. Entonces, en función de eso, yo decidí examinar y hablar de esos libros que han marcado mi existencia, repito, pero no porque el valor esté en mí, sino en esos libros. Y por su capacidad pues de enriquecer nuestra vida. Es hablar de la biblioteca como un conjunto de herramientas para ser y para vivir. Es plantear que si la vida en su maravilla acarrea dificultades y preguntas, tenemos la gran ventaja de contar con inmensos apoyos intelectivos para poder dar cuenta de esos problemas y de esas inquietudes. Es en ese sentido como tratar de exponer una biblioteca, pero no una biblioteca personal, aunque sea la que yo elija, sino una biblioteca que es de todos y que puede ser de todos. Y que los libros no son elementos de distracción o entretenimiento, sino que los libros configuran realmente una compañía, que uno nunca está solo mientras tenga los libros, porque es sostener un diálogo con esos grandes hombres y mujeres que nos han legado con su sabiduría y su inteligencia las mejores formas de poder entender la existencia. Entonces eso es lo que va a adelantar Diálogos en la Ciudad. Por eso el proyecto de este año y seguramente los años sucesivos hasta que me alcance a mí llevará por título general Aquel libro, con puntos suspensivos. Y cada mes estaré aquí entonces presentando un libro, pero lo haré de una manera particular. Lo haré un poco en plan de relato de misterio. Yo no diré, voy a hablar de tal libro, sino que yo analizaré con mis propios aportes una problemática que es tratado de ese gran libro, pero yo no he dicho
¿de qué libro estaré hablando? Estaré hablando de una problemática que nutriré en su análisis de los aportes de ese libro, obviamente también de las elaboraciones mías. Y contando con lo dicho por ese libro, pasando por el tamiz, que es mi propia forma de interpretarlo, yo iré entonces examinando esa problemática. Y solo al final, 5 minutos últimos, pondré punto final a mi disertación y diré: estas reflexiones a propósito de esta problemática las he tomado apoyándome en las enseñanzas que me ha deparado, por ejemplo, por el camino de Swan. Entonces yo podría, después de haber hecho un análisis, pero la gente sin saber de qué estaba hablando yo, de qué texto, a lo mejor, como en las novelas de misterio, a medida que hable, habrá gente que tomará pistas y dirá: esto parece que estuviera, y finalmente algunos podrán decir: bueno, está hablando a partir de tal texto, otros nunca lo sabrán porque nunca habrán leído ese texto, pero yo al final, cuando cierre la exposición, diré de qué texto, cuál problemática entonces fue la que ese texto me permitió entender mejor, y estará ese texto ofrecido para que quienes me hayan oído y hayan encontrado que efectivamente el análisis construido sobre ese asunto a partir del apoyo en ese texto hace a ese texto un texto relevante e importante. Y entonces el final de todo mi propósito será el de contribuir hasta donde sea capaz de hacerlo y de transmitirlo, a que cada persona que oiga la conferencia pueda entonces ir haciendo también un camino que le faculte la compañía de esos grandes pensadores, y al final hacer que la existencia camine siempre de la mano de esa portentosa y maravillosa posibilidad que nosotros tenemos, que es el de una biblioteca, no como arrume de libros, sino como espíritus muy vivos que dialogan con nosotros, proveyéndonos posibilidades mejores para ser y para existir. Ese será el propósito entonces de este proyecto, que, repito, llevará por título Aquel libro, y que sesionará todos los primeros jueves de cada mes a las 6:30 de la tarde en la emisión por el canal de YouTube de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Colombia. Muchas gracias.